Violencia de género. De acuerdo a las encuestas realizadas por INEGI en el 2016, el 66.1% de las mujeres mayores de 18 años han sufrido algún tipo de agresión física, psicológica o sexual por parte de sus parejas, es decir, 66 de cada 100 mujeres, por lo que se considera la violencia de género como una segunda pandemia en México. Para hablar de este tema, primero hay que definir lo que es violencia y género. Se conoce como violencia a toda conducta que se realiza de manera consciente para generar un daño a una víctima. Y el género se refiere a lo masculino o femenino. Es una construcción sociocultural e histórica sobre el conjunto de las características y funciones y comportamientos atribuidas a las personas de acuerdo a su sexo. Cuando hablamos de violencia de género, hablamos de la violencia que ejerce un sector dominante sobre uno dominado. El hombre, como sector dominante socialmente aceptado, es en quien recae el dinero y el poder. Los hombres, en el dominio y la fuerza. A las mujeres, como sector dominado, se ha reducido su labor a lo doméstico y lo reproductivo, y se les educa en el recato y la sumisión. Una buena esposa sabe siempre cuál es su lugar. Todo esto da como resultado diferentes clases de violencia, tales como violencia física, que dejan huella externa como quemaduras, pellizcos, pérdida de dientes, empujones o cualquier otro maltrato que afecte la integridad física de las personas. La violencia psicológica es una clase de violencia por medio de insultos, humillaciones o desprecio hacia la propia persona, desvalorizando su trabajo y sus opiniones. La violencia económica consiste tanto en impedirle trabajar a la mujer de manera remunerada como obligarle a entregar sus ingresos. La violencia laboral discrimina a la mujer en el ámbito público o privado y dificulta su ingreso al empleo, contratación, ascenso o permanencia en su cargo, fingiendo requisitos sobre su estado civil, maternidad, edad o apariencia física. Otro tipo de violencia es la social, en la que el agresor limita las relaciones sociales y familiares de la víctima, aislándola de su entorno, para que no tenga contacto con nadie que pueda abrirle los ojos para que tome conciencia de su situación. La violencia sexual es toda conducta que vulnera el derecho de la persona a decidir libremente sobre su sexualidad, sin importar que se trate de un matrimonio. En la violencia intrafamiliar se ejerce el abuso físico, los golpes y las heridas, pero es más terrible la violencia psicológica o sexual por el trauma que causan, porque atacan la integridad física, emocional y espiritual de una o varias personas. Los varones que han presenciado violencia en sus hogares tienen la probabilidad de ser violentos con sus compañeras e hijos al llegar a la edad adulta. En el caso de las niñas, aceptarán la violencia como parte normal de la convivencia al momento que les toque formar una nueva familia. Por ello, es importante prevenir y fomentar los derechos de la mujer por una vida libre de violencia.